Comenzamos la semana en la 94.5 con nuestro Enlace Económico. Ya son las 10 de la mañana con 2 minutos, lo indica la presentación. Estamos con nuestro enlace económico mirando a diferentes elementos de la contingencia, pero también proyecciones a temáticas que hemos estado abordando en diferentes momentos. Y en este caso queremos quedarnos con este acuerdo Codelco-SQM, que ha estado, sin ir más lejos, en la crítica de alguna manera. En abril, Evelyn Matei, la candidata presidencial de Chile Vamos, había solicitado revisión de este acuerdo, que se firmó, ya lo decíamos, entre SQM y el estatal Codelco. Esto para la producción de litio en el Salar de Atacama entre 2025 y 2060. Luego, ya en el contexto de campaña de la primaria del oficialismo, también Janet Jara tuvo críticas apuntando a la presencia de SQM, una mirada también más política, pero además también apuntando a el objetivo de en algún momento tener una empresa pública a cargo de este mineral. En el memorándum de entendimiento, que está en las últimas autorizaciones y aprobaciones, nos invita a conversar un poquito más de sus alcances. Es pertinente analizar las ventajas que tendría el Estado chileno y si en este modelo propuesto se consigue efectivamente beneficios que son los esperables. Es parte de lo que queremos conversar junto a Marcela Vera, economista, académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, que nos acompaña acá en el estudio para hablar un poquito de este memorándum de entendimiento y las proyecciones de este acuerdo. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Muy bien, muy feliz de estar acá. Oye, gracias por acompañarnos y entrar en este tema que, como decíamos, ha estado en la conversación en la presidencial, estuvo siendo discutido en el Parlamento, sin ir más lejos, y vienen preguntas bien importantes. Primero que todo, ¿cuál es el escenario de los ingresos al Estado que se proyectan en la etapa que va a estar administrando SQM? Que digámoslo, hasta el 2030, y ahí vienen los análisis que podemos hacer al respecto. Hay quienes creen que va a ser moderado de alguna manera los beneficios de aquí a 2030, pero cuéntanos también un poquito cómo lo observas tú, Marcela. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que hay que darle como este marco de soberanía nacional a un bien natural estratégico. Este bien natural está dentro de la lista de Estados Unidos que lo clasifica como aquel mineral crítico para sus procesos productivos. Estamos hablando de que hoy en día sin cobre y sin litio no hay inteligencia artificial, no hay proceso de automatización, de robotización, no hay satélites. Por tanto, lo que estamos observando es que en efecto este mineral se convierte hoy más que nunca en un elemento estratégico para toda la cadena de suministro. Y por eso es tan importante observar cuál va a ser entonces el rol del Estado frente a la soberanía nacional en relación a este recurso, que además es un recurso que se agota. El cobre, por cierto, tiene menos ley incluso ahora, es progresivamente agotable y por tanto custodiar quién va a tener la propiedad de la explotación sobre ese bien en adelante finalmente da garantías o no de la soberanía nacional, de la soberanía económica, pero también la soberanía militar. Y quiero solo hacer un breve comentario respecto a esto. En el Código Minero, en la dictadura militar, se situó al litio como un mineral no concesionable, y esto fue específicamente por un asunto militar, porque el litio se utiliza para desarrollar una cadena armamentística, se utiliza dentro de la cadena de suministros que se requieren para la construcción de armas de alto nivel de tecnología, y por tanto potencialmente también desde esa mirada no solo ya productiva, sino que también militar, es un mineral tremendamente estratégico. Entonces la discusión que se da a nivel global sobre quién tiene hoy día la garantía de explotar ese bien guarda relación con a quién se le va a vender, porque es un mineral que no abunda en todas partes del mundo. Nuestro Salar de Atacama tiene además el 30% hoy día de las reservas mundiales de ese mineral, y por tanto ya solo con ese hecho, solo en ese salar, estamos hablando de que tenemos poder de mercado sobre el litio. Y este elemento entonces nos permite observar a quién vamos a venderle el litio. ¿Se lo vamos a vender a la Unión Europea, a Asia o a Estados Unidos? ¿O lo vamos a entonces utilizar nosotros para producir cadenas de valor agregado también al interior de nuestro país? Esa es la discusión central, y por ahí van los beneficios también que el Estado puede percibir. Con SQM en la ecuación, entonces este escenario el que estabas planteando tú se relativiza un poco.
Justamente porque SQM está intentando tener control o poder de mercado sobre dos tipos de bienes que nacen, por cierto, del Salar de Atacama. El primero es el litio, que es el más conocido, pero el segundo es el potasio. Requieres de un componente que se produce en el Salar de Atacama para producir finalmente potasio y por tanto Soquimich maneja en ambos mercados, es de los primeros, hay años que es el número 1, hay años que es el número 2 en ambos mercados y por tanto Soquimich hoy día es el que tiene el poder de mercado, no Chile, sino que Soquimich. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál fue el horizonte, cuál fue el espíritu de este acuerdo entre Codelco y Soquimich? ¿Hacer un proceso de industrialización para nosotros? Esa es la primera pregunta. Claro. Y esa pregunta uno la tiene que responder en base a la historia. ¿Ha sido capaz Soquimich de industrializar el litio? No. ¿Ya? Y por tanto, ahí uno podría perfectamente observar que requiere generar una sociedad con otras empresas, con otros países, de manera de poder generar un acuerdo que te permita al mismo tiempo industrializar y no simplemente entregar una parte de tu licitación a través de este tipo de acuerdos. En segundo término, se planteó una argumentación en torno a los valles productivos, ¿ya? Porque la gran mayoría dice, no, pero si entregamos todo a Codelco va a o se lo quitamos en el fondo a Soquimich, va a haber un valle productivo. Y resulta que Eduardo Vitrán, en el acuerdo anterior, que fue el 2018, generó una serie de cláusulas para que Soquimich se viera en la obligación de vender o informar determinados aspectos centrales del corazón del negocio. Entonces, literalmente, alguien puede tomar todos esos aspectos y simplemente seguir operando. Y por tanto, no existe ese valle productivo. Tampoco existe en relación a la tecnología que podemos utilizar. Actualmente el Soquimich lo que hace es utilizar unas piscinas que va llenando con salmuera y luego se produce un proceso de decantamiento a través de vaporización que dura entre 18 meses a 24 meses. Este proceso puede acortarse literalmente a cero con extracción directa. Es un proceso menos contaminante, pero al mismo tiempo tenemos esa tecnología ya en operación, de hecho, en Chile y perfectamente la podemos utilizar en el Salar de Atacama. Este tipo de aspectos entonces nos dan las bases para entender que no existe un valle productivo. Y por tanto, el argumento que las autoridades plantearon frente a la necesidad de llegar a un acuerdo con Soquimich, entonces es falso porque no existía esta situación ni en términos técnicos ni en términos comerciales. Uno si revisa el contrato, solo por darte un ejemplo de hasta dónde llegaron las minucias que planteó Eduardo Vitrán en el contrato anterior con Soquimich. Hasta llegó la minucia de tener que traspasar el listado de clientes y facturas a quien le vendía el mineral. Por tanto, ya ni siquiera tenemos un problema de cómo, porque muchas veces utilizan este argumento porque la gente no sabe a quién venderle el litio, entonces se dice, claro, Codelco seguramente tampoco. Pero en cambio, en este caso, Vitrán se aseguró de que existiera incluso un registro respecto de este tipo de aspectos. Sí. Marcela, ¿quién tiene la capacidad en lo productivo de acelerar estos procesos? ¿Está en el ámbito privado? Ya que estabas hablando de las características que tiene el generar el litio. Mira, en términos productivos hay varias empresas en el mundo que se dedican a esto. Es una tecnología que tú compras y que puedes simplemente utilizar. No es un proceso altamente engorroso. Hay dos empresas muy grandes que la producen, una de ellas en China. Si nosotros hiciéramos buenos acuerdos, no solo comerciales, sino que también tecnológicos con el gigante asiático, perfectamente podríamos dar una garantía de poder utilizar esa tecnología para poder producir una extracción que además significa que no produces contaminación y por tanto las aguas que se ven afectadas, que son las corrientes que están alrededor del salar, que se ven afectadas producto del exceso de sal en esa zona, entonces no sufrirían ese proceso ya que no habría esta lógica de evaporación y de contaminación en el proceso. Y por tanto lo que ahí podríamos dar garantía es primero es que además tendríamos una mayor extracción del litio propiamente tal y por otro de un 40 a un 90% y por otro lado disminuiríamos la contaminación. Entonces, ¿quién tiene la decisión final en términos de cómo se utiliza esa tecnología para producir? El Estado de Chile. Corfo hoy día sigue siendo el dueño del Salar de Atacama en su gran mayoría. Todos aquellos acuerdos que se generaron
contratos que se generaron después de 1979 y por tanto hoy día el Salar de Atacama es un territorio bastante controlado por Corfo y Corfo verifica que la mejor alternativa pública es generar este traspaso también a entonces Codelco, dado que Codelco tiene una filial que le permite producir. Yo llevo muchos años estudiando los temas de minería, incluso asistiendo a seminarios internacionales con expertos científicos, técnicos, ingenieros, y lo que uno ha podido observar en esos contextos es que Codelco tiene muchos proyectos pilotos, pero requiere en efecto entonces una política nacional que impulse esos procesos, pero la base técnica, la base científica, nosotros la tenemos y además con estos elementos que están articulados en el contrato anterior que negoció Eduardo Vitrán, entonces tenemos factibilidad comercial. Marcela, hablemos un poquito de rentabilidades en los escenarios que se puedan ir configurando. Hoy por hoy, ya lo decíamos, el SQM va a estar administrando hasta el año 2030, efectivamente, el Salar de Atacama. Luego, entre 2031 y 2060, va a asumir el control y la administración Codelco. Pero en esos escenarios, los temas que tienen que ver con rentabilidad para el Estado, ¿cómo se observan? ¿Cómo se proyectan? Y ahí también te quiero preguntar cómo sería también, si es que se ha hecho esos ejercicios, si es que fuera una administración estatal o licitada. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, cuando uno analiza la rentabilidad que puedes obtener con una alternativa de negocio o con otra, tú tienes que verificar cuál va a ser finalmente el valor presente que alcances producto de estas alternativas, ¿ya? Entonces, en términos simples, ¿cuánto va a ser el monto en términos del valor actual que tienen esos flujos financieros? Bueno, ahí uno puede observar que necesariamente debes contrastar este tipo de acuerdos con acuerdos que hacen otros países. Y de hecho en Argentina ocurrió muy recientemente un acuerdo compró Río Tinto la posibilidad de explotar en Argentina un territorio y por tanto pagó 6.700 millones de dólares. Esa cifra solo para ingresar a la posibilidad de explotar el mineral es una cifra tremendamente alta que el Estado hoy día ha perdido producto de este acuerdo con Soquimich. Pero además hay un elemento que es súper importante a considerar, que es la cantidad de reservas que uno puede encontrar en esta zona versus las reservas que uno puede encontrar en el Salar de Atacama. Y ahí ya las multiplicas por 3. Y por tanto son más de 20.000 millones de dólares los que ha perdido entonces el Estado de Chile producto de este acuerdo que realiza Codelco con Soquimich. Este es un volumen de dinero muy importante. La gente debe considerar que antiguamente el presupuesto de la nación estaba alrededor de los 35.000 y por otro lado, por ejemplo, si lo analizamos en torno a lo que se esperaba recaudar con la reforma tributaria, podríamos estar en 10 veces lo que se esperaba recaudar. Esto significa entonces, por ejemplo, en términos de números accesibles a la gente, si uno quiere crear un hospital de alta complejidad, esto vale entre 300 y 1.000. Digamos que vale 1.000, que ya mejor dicho es el mejor hospital de alta complejidad del mundo, como los construyen los europeos. Estamos hablando entonces de una cifra de 20 hospitales de alta complejidad. O sea, tenemos cubierto todas las regiones y hasta ahí todavía puede generarle beneficio para la empresa y para el Estado. O por ejemplo, muchas veces se dice que Chile no tiene dinero para industrializar. Sin embargo, una refinería de cobre cuesta entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando que a lo menos podríamos construir algo así como unas 8 refinerías en todo Chile y por tanto refinerías cero contaminación, lo que da garantías entonces de poder producir un alto nivel de rentas en el caso del cobre. O lo mismo en el caso del litio. En el caso del litio también requiere un proceso de refinería que está alrededor de una cifra similar. Entonces estamos hablando de volúmenes que nos permitirían industrializar,
producir mayores rentas para el Estado y que esas rentas puedan diversificarse en los distintos sectores productivos, pero también dar garantías de los derechos sociales que hoy día requieren también de un volumen importante de recursos. Por ejemplo, la educación superior chilena requiere algo así como 4.500 millones de dólares, entonces alcanzaría 5 veces lo que se requiere. O sea, estamos hablando de volúmenes de dinero que se pierden de forma muy significativa y que además solo estamos hablando desde el inicio del contrato, o sea, además de la pérdida adicional que va a tener el Estado. Y aquí hay distintos tipos de cálculos respecto de esto. Marcela, lo decíamos, van a ser 30 años donde la administración va a estar a cargo de Codelco. En esa época no se pueden lograr esos números de los que estábamos hablando, tomando en cuenta que va a estar bajo una administración de carácter estatal. ¿Cuáles son las diferencias también a otros tipos de modelos? Tú traías a colación Argentina, por ejemplo. Justamente, mira, aquí uno tiene que ver todos los aspectos, porque este es un negocio altamente complejo con subproductos. Sí, porque la primera etapa ya no fue. La primera etapa todavía uno podría perfectamente pensar que está en cuestionamiento. Ya. Todavía no está completamente zanjado, pero digamos que miremos en el futuro. Si esto permanece constante, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí hay un problema muy significativo. Si ustedes ven la columna que hice hace unos años atrás, se llama Sin ninguna vergüenza, la impunidad y el caso de Sokimich. Si lo ponen así en Marcela Vera en Google, les va a aparecer. La historia es la siguiente. Sokimich, y a través de la dirección de Julio Ponce Lerú, ha generado en distintos momentos procesos que afectan el patrimonio a largo plazo del Estado. Entonces, uno observa eso no solo en el inicio del negocio, sino que a lo largo del negocio. Lo voy a explicar. Julio Ponce Lerú estaba dentro del directorio de la Corfo y logra que se le apruebe un crédito de 150.000 UF, de las cuales solo paga 50.000 UF y por tanto el resto literalmente lo pagamos los chilenos y con ese dinero logra privatizar Sokimich. En ese contexto entonces lo que uno puede observar es que él va comprando paulatinamente Sokimich, que yo creo que es el mecanismo que va a utilizar actualmente. En el contrato que hace entre Sokimich y Codelco se permite generar entonces la venta de una acción a Sokimich y por tanto el Estado perdería su posición mayoritaria potencialmente en el futuro. Esto, digamos, no es una fantasía. Sokimich ya utilizó ese mecanismo en los años 80 cuando fue capitalizando cada 20% la empresa y así se hace del control total de la empresa. Por otro lado también tenemos la situación del mercado respecto del potasio. Yo lo mencioné al principio. Y lamentablemente el potasio dentro del acuerdo, del contrato que realiza entonces Codelco con Sokimich, todas las ganancias de la extracción de potasio quedan para Sokimich. Y por tanto, lo que uno podría observar es que aquí hay una estrategia en donde se plantea que el Estado va a invertir sobre esta empresa conjunta, pero en el largo plazo es muy fácil hacer quebrar a una empresa cuando tú ya llevas 40 años de conocimiento del mercado. Es muy fácil producir distinto tipo de correlaciones en donde la empresa capitaliza, tiende a la quiebra, después Sokimich tiene la opción de compra por el contrato y por tanto se hace del 100% de la empresa y ahí inmediatamente suben las ganancias de la empresa, como ha ocurrido con tantas otras empresas públicas en que utilizan este tipo de metodología que nace al calor precisamente de las privatizaciones que encabeza Julio Ponce Lerú en nuestro país. Sí. Marcela, hablemos un poquito del escenario de lo que fue la negociación y que continúa ahora con ya sea las aprobaciones que se vayan realizando por distintos entidades. ¿Se pudo negociar mejor? Es una gran pregunta que surge, pero lo otro importante, ¿hay espacio para cambiar alguna de las condiciones? Hablábamos del tema de licitar públicamente, difícil el poder transformar esto en algo estrictamente público, pero sí tal vez licitar. ¿Cómo ves también esas expectativas en el futuro? Porque ya lo decías tú, hay cosas que todavía se podrían ir planteando o tocando. Mira, yo creo que es muy importante que demos una señal al mercado internacional de que Chile es un país que es transparente y que la impunidad comercial nosotros no la mantenemos. Y con este caso estamos dando una señal contraria a ese proceso. Y por tanto es muy importante que uno piense un tipo de estrategia en la cual
lo ideal, perfectamente ideal, sobre todo bajo las premisas que establece Eduardo Vitrán, es que el 100% sea explotado por Codelco y que de esa manera entonces los chilenos y chilenas recibamos el 100% de la renta de lo que se genera en el litio. Si eso políticamente es difícil, entonces, ¿qué han hecho otros países? Han negociado el 20%, que el 20% se privatice y no el 49,9%. Sí. Y por tanto, que ese 20% se genere un proceso de licitación en el cual dé garantías, por ejemplo, de usar extracción directa para que no haya contaminación, o sea, que dentro de las cláusulas que establezca esta licitación sea que la empresa que está ofertando genere una transferencia tecnológica. Ese tipo de cuestiones son perfectamente factibles hoy en día y aún así habría muchos interesados porque lo que les interesa, y ahí llegamos al primer punto, es controlar a quién le vendemos el litio, porque el litio es fundamental hasta para la inteligencia artificial. Marcela, tú también has hablado un poquito de cierta opacidad en las reglas del juego a la hora de negociar e ir planteando las formas en que va a estar desarrollándose este negocio y particularmente esta explotación. Eso también hay que llamarle la atención a los legisladores del futuro o tal vez los legisladores actualmente. Ellos ya han hecho críticas respecto a este tema en la Cámara. De hecho, han estado pidiendo una licitación pública a propósito de aquello. Sí, bueno, es muy interesante mirar cómo son, de hecho, la trayectoria histórica de cómo se generó un acuerdo tan nefasto para nuestro país. En lo personal creo que es el mayor robo que hemos padecido como chilenos y chilenas, dado que es un recurso tremendamente estratégico en términos de ingreso, pero también es un bien natural que además genera toda clase de ecosistemas a su alrededor. Y me refiero con ecosistemas medioambientales, pero también económicos. Y por tanto, este acuerdo, en efecto, tiene muchas procesos de sombra hacia la población. Incluso en el debate público del Congreso uno puede encontrar cómo se les entregaban los contratos con ciertas cifras rayadas. Entonces, claro, ponen a hacer un proceso de negociación a Morgan Stanley antes de que el presidente anuncie la estrategia, o sea, estamos hablando de 2 meses antes, y una vez que recibe la carta en donde Corfo le entrega entonces como mandato para buscar un buen socio para generar entonces este acuerdo desde el 2030 en adelante, uno puede observar cómo Morgan Stanley estaba ya hacía meses trabajando en llegar entonces a ese proceso con Sokimich, porque 4 días después de la carta, entonces Codelco anuncia que va a generar entonces un acuerdo con Sokimich. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Les bastaron 4 días para llegar a la tremenda conclusión de que era el único potencialmente factible socio comercial y productivo que podemos tener como Estado. O sea, aquí hay un problema necesariamente, además, histórico, porque es conocido por todo el mundo que Sokimich, a través de las boletas falsas, financió a la política de distintos sectores. Entonces, ese tipo de cuestiones pareciera que están queriendo que quede en una nebulosa, como en un proceso de borrado de memoria, pero que sin embargo está ahí para todos aquellos que nos dedicamos a investigar y que por tanto además uno te conduce, obviamente, en términos racionales, a decir cómo es posible que, dado todas estas situaciones en donde el Estado incluso ha perdido 1.000 millones de dólares en servicio de impuestos internos, producto de que Sokimich considera que el litio no es un mineral y que, por tanto, sus pertenencias no deben pagar el royalty que se le ha establecido y no pagan impuestos por siquiera por la producción durante todos estos años. Entonces estamos hablando de que hay un problema necesariamente legal, pero también tributario y muy por otro lado comercial. Y qué decir del sentido estratégico en términos de soberanía nacional, que pareciera que hoy día para el conjunto de los actores es un elemento secundario, cuando es un elemento fundamental porque es el que nos permite dar garantías en el futuro de que el Estado no se sobreendeude, de que existan los recursos adecuados para financiar las pensiones, por ejemplo, o para mejorar la infraestructura de los colegios y las universidades, o para tener mejores hospitales o profesionales que
estén cualificados para atender a nuestra población. Entonces, estamos hablando de un elemento, no es posible sacar rentas del aire. Sí. Nosotros podemos sacar rentas de nuestros principales bienes, y entonces ahí está el litio como un elemento central entonces en la mirada en que debemos comprender la economía nacional. Brevemente, ¿hay espacio para cambiar algo? Y manteniendo la seriedad como país, que es algo que también han relevado muchos dirigentes políticos. Así es, yo diría que para poder generar un horizonte de seriedad necesariamente debemos producir un proceso de revisión de este acuerdo en donde se den las bases para que el Estado tome posesión efectiva, real, de la explotación de este mineral y que además genere un proceso de negociación con un porcentaje minoritario en donde puedan participar a través de una licitación como corresponde, abierta, pública, transparente, en donde puedan participar los distintos actores siempre y cuando estén dispuestos a producir una transferencia tecnológica para nuestro país. Porque si vamos a seguir vendiendo materias primas, vamos a seguir obteniendo rentas muy bajas y Chile merece más y tiene las riquezas suficientes para recibir más. Marcela Vera, economista, académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, nos ha acompañado entregando estos insumos, estos elementos que de seguro van a ser tomados en cuenta de aquí en adelante también en la discusión que se haga en torno a este acuerdo que, como decíamos, todavía está en proceso de autorizaciones y aprobaciones, así que hay todavía algo por ahí que hacer, me da la impresión. Gracias, Marcela, como siempre. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buen día.